Eh, Me voy a presentar, sí, ahora sí, dice que la grabación ya empezó. Bueno, chicas, buenas noches. Nuevamente, muchísimas gracias por el haberse conectado el día de hoy. Sé que empezar a estudiar biología y otros cursos de la uni, y más que nada ahorita que estamos en vacaciones, puede ser un poquito pesado. Créanme, yo lo entiendo, que llevo, cuántos veranos diciendo, sí, apenas empiece enero o apenas empiece febrero, tal, voy a comenzar a estudiar todos los cursos del ciclo para que una vez que entre al ciclo normal ya esté adelantadísima y pues no pasa, ¿no? Normalmente porque uno está cansado, salen un montón de otras cosas, así que por ese tipo de cositas yo realmente aprecio mucho que estén el día de hoy ustedes acompañándome en este tema. Creo que la semana pasada no me presenté muy bien, mi nombre es Shirley Ruiz y pues esta ya es la segunda vez que tengo el honor de poder enseñar el curso de biología. La verdad es que este es un curso bastante bonito, bastante, pero bastante bonito, al que le tengo muchísimo cariño, la verdad, y pues he tenido la oportunidad de poder ser asesora por primera vez asesorándolo. Así que ahorita ya tengo un poquito de más experiencia, tal vez habrán escuchado sobre los repasos presenciales que se hicieron el ciclo pasado, y esperemos que se siga teniendo la misma dinámica, ¿no? Bueno. Ahorita yo voy a entrar al séptimo ciclo y la verdad es que les deseo muchísima suerte con todo esto. Ahorita para entrar a segundo, pues va a ser un poquito más, va a ser un cambio con respecto a lo que ustedes han estado acostumbrados en primero, porque normalmente siempre hay justo ese choque cuando se entra a segundo o a tercer ciclo, porque la dinámica va a ser un poco distinta, ¿no? Pero bueno, ya iremos conversando de eso. Saben que cualquier cosita me pueden escribir. Y si necesitan algún tipo de recomendación, de material o de consejo, pues todo pueden escribírmelo directamente al WhatsApp. Ahora sí, no la voy a hacer muy larga. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema número 2 de biología, que van a ser las moléculas de los organismos vivos. Este es un tema, la verdad, que en su momento a mí me costó bastante. Y no porque era un tema difícil, sino porque sentía que era un tema un poco pesado. El día en el que ustedes vean las PPTs de la teoría van a darse cuenta que son como 200. Y eso, y más que en las primeras semanas, como que se siente, ¿no? Se siente en la carga. Pero la verdad es que vamos a tratar de desglosarlo de la mejor manera posible. Y para esto, y para poder hacer todo este tema un poquito más dinámico también, quería preguntarles, ¿de qué creen ustedes que están compuestos los seres vivos? ¿Alguno tiene alguna idea? No sé, digamos, ¿no? Yo quiero agarrar y decir, ya, algo de lo que yo creo que están compuestos un ser vivo pueden ser de proteínas. Chicas, ¿alguna de ustedes tiene alguna idea tal de tal vez cuáles podrían ser estos compuestos los cuales nos ayudan a formar un ser vivo? Las biomoléculas, ¿puede ser? Exacto. ¿Tienes alguna biomolécula en específico? Ay, no. Pero sí, o sea, el concepto está bueno. Podríamos hablar tal vez de que se componen de carbohidratos, están compuestos de lípidos, están compuestos de proteínas y así, ¿no? Un sinfín de, al final del día, moléculas las cuales nos ayudan a poder formar a los seres vivos. Y entender esto es algo muy importante y justo esta clase va a ser la base de todo lo que venga después, porque nos va a permitir entender la base de dónde va surgiendo todas, pero todas las cositas que más adelante vamos a ir viéndolos en este caso ya agrupadas como estructuras. Así que sí, básicamente nosotros vamos a estar formados por biomoléculas. Bueno, para esto y para poder entender un poquito mejor, yo les traje la siguiente imagen. En este caso, a ver, creo que así le daba el zoom, es un pececito con una pecera. Y se preguntarán, Shirley, ¿para qué me has traído un pez con con una pecera si vamos a hablar ahorita de elementos químicos, de biomoléculas y de todo este tema? Pues lo primero que nosotros tenemos que entender al hablar de las moléculas de los organismos vivos es entender un principio. No sé si ustedes han escuchado acerca del contenido y del continente. Pues bueno, básicamente en este caso el contenido sería el pececito y el continente sería la pecera con el agua, ¿no? Que está sosteniendo en este caso a las estructuras. Y pues las preguntas que van abajo justamente son las mismas. En esta imagen, ¿cuál sería el contenido? Como ya lo comentábamos, sería el pececito que se encuentra flotando y el continente sería la pecera con el agua. Y entender esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque todas estas moléculas, todas estas, a ver, vamos a
darle el zoom, porque todas estas moléculas, al final del día, todos estos componentes de los que hemos estado conversando, no es que se encuentran flotando de manera aleatoria por ahí, desparramados entre el cielo y nuestro cuerpo y el espacio, no, sino que ¿qué va a pasar? Al menos dentro de nuestro cuerpo, ellos van a encontrar, o mejor dicho, van a requerir de un espacio. Y este espacio, o mejor dicho, este continente, va a estar compuesto por algo muy importante, que en este caso va a ser un medio líquido. Y la verdad es que este tema y el poder hablar un poquito más acerca del medio líquido o del agua que tenemos dentro de nosotros es bastante, pero bastante importante. No solo ahorita en este tema de biología, sino que lo van a encontrar mucho cuando hablen ustedes tal vez de fisiología renal, porque la fisiología básicamente busca entender el equilibrio que nosotros tenemos entre los líquidos que tenemos dentro del cuerpo. En este caso, el medio líquido que nos va a permitir darle esta estructura, este soporte a los compuestos que se encuentran formándonos a nosotros, se van a organizar de tres maneras. Vamos a tener el fluido intracelular, vamos a tener al fluido intersticial y vamos a tener también al plasma sanguíneo. Esto es algo muy importante porque poder entender estos tres espacios nos va a permitir ubicar, en este caso, las proporciones en las cuales nosotros vamos a tener nuestros compuestos, ¿no? Al hablar nosotros del fluido intracelular, tal cual su nombre lo dice, habla acerca del líquido el cual nosotros encontramos dentro de la célula. Y para esto quiero que ustedes observen esta imagen de acá. Con esta imagen nos vamos a guiar un poquito más. Ya dijimos, ¿no? Tenemos el medio líquido, el cual se va a encargar de ser el continente de las estructuras, y este medio líquido, la primera característica, mejor dicho, el primer grupo en el que lo vamos a encontrar va a ser como fluido intracelular. Aquí tenemos a la célula y dentro de esta vamos a tener agua. Entonces, justamente, pues, el fluido intracelular es el líquido dentro de la célula. Luego vamos a tener al fluido intersticial. Y este fluido es muy interesante porque justamente va a ser el líquido el cual nosotros vamos a encontrar entre células. Y lo vemos por eso aquí. Digamos que este es, no sé, aquí tenemos la sangre y este va a ser, ya digamos, uno de los estratos de la piel. ¿Qué va a pasar? La piel va a estar formada por un montón de células que van a irse agrupando y agrupando y agrupando para poder formar justamente esta capa. Entonces, entre estas células, que en este caso podrían ser células cuboidales, digamos, vamos a tener también líquido. Y luego, para finalizar, el tercer tipo de líquido que vamos a encontrar dentro del cuerpo va a ser el plasma sanguíneo, ¿no? Y tal cual el nombre, pues el plasma sanguíneo va a ser el líquido de la sangre. Ya. Y a lo que quería llegar con todo este tema es que es muy importante que ustedes puedan diferenciar cada tipo de fluido, no necesariamente por el que ustedes sepan la ubicación de cada uno, porque como acabamos de ver ahorita, con el que ya te sepas el nombre, ya sabes en qué parte se encuentra, sino que el poder entender el tema de los líquidos va a ser muy importante al hablar nosotros de un balance iónico. En este caso, nosotros podemos notar dentro de la imagen también que al hablar del líquido intracelular vamos a tener la presencia de cationes y también la presencia de aniones, al igual que al hablar del fluido intersticial, los cuales vamos a tener otros cationes y otros aniones. Y no sé si ustedes están checando muy bien la imagen o si la agrando un poquitito más, pero es que quiero que vean que entre estos componentes, ¿cómo podría decirlos? La cantidad de los iones que nosotros vamos a encontrar no va a ser la misma. Y esto es algo muy, pero que muy importante porque lo van a ver ahorita en vivo y lo van a ver a lo largo de toda su carrera, hasta cuando hablen de fisiología del corazón, por ejemplo. Al hablar nosotros del fluido intracelular, es muy importante que ustedes recuerden que el catión más abundante, en este caso va a ser el potasio, que como vemos va a tener una concentración del 77%. Y el anión más importante al nivel intracelular van a ser justamente, si no me equivoco, estos son fosfatos, que van a encontrarse en un 52%. Digamos, en este caso, al hablar del fluido intersticial, como pueden ver, el catión más abundante ya no va a ser el potasio, porque la mayor concentración de potasio, ¿dónde está? En el intracelular. Entonces, ¿qué vamos a tener en el fluido intersticial? Pues la mayor cantidad de cationes se los va a llevar en este caso el sodio. Y en aniones, la mayor concentración va a estar en el cloro.
Y luego también, al hablar del plasma, que va a ser justamente el líquido sanguíneo, también va a variar un poquito, pero normalmente este va a seguir la regla de que, pues básicamente la diferencia entre el líquido, va a seguir la regla de que entre el líquido intersticial y el plasma sanguíneo se va a seguir casi, pero que casi que la misma concentración entre lo que nosotros vamos a encontrar en cationes y aniones, como tanto en el intersticio como en el plasma. La única diferencia que quiero que ustedes recuerden para que cuando lleven fisiología renal no se les vaya a olvidar y puedan ganarse la pregunta de nuestro decano, y es que la diferencia que nosotros vamos a encontrar realmente entre el líquido del plasma y el fluido intersticial va a ser la concentración de proteínas. No sé si ustedes pueden checar, pero en este caso, cuando vemos el plasma, vemos que dentro de los aniones tenemos proteínas, que en este caso se encuentran en una concentración del 10%. Pues bueno, más adelante y en las siguientes clases nosotros vamos a ver cómo nuestra célula va a ser muy inteligente. Entonces, va a depender de determinadas, en este caso pueden ser canales tal vez, o de determinadas proteínas, las cuales van a permitir el paso, ¿no? En este caso, pues de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y de todo este tema. Pero nosotros tenemos moléculas, como ahorita vamos a checar, que ellas no van a poder difundir, en este caso, nuestra pared de células, como estábamos viendo aquí, o no van a poder pasar los epitelios de manera tan sencilla, sino que van a tener que recurrir por varios, pero que varios procesos para que puedan llegar de un lugar a otro. Entonces, justo por eso nosotros vamos a encontrar aquí una diferencia entre la concentración que tengamos en el líquido del plasma y el que encontremos en el fluido intersticial. Me he alargado bastante, pero simplemente quiero que se queden con una idea. Para la hora en la que estén en sus seminarios o ya en sus teorías o a la hora del examen, siempre tienen que recordarse cuáles van a ser los cationes y los aniones más abundantes en cada uno de nuestros, en este caso, de nuestros compuestos de líquido, ¿no? En este caso, el intracelular, el cation más abundante siempre va a ser el potasio, mientras que en el fluido intersticial o en el fluido del plasma, pues vamos a tener como cation más abundante el sodio. Va a ser clave, la verdad. Tal vez ahorita no lo sientan tanto, pero mucho más adelante van a notar cómo es tan relevante que ustedes recuerden quién es más abundante en un lado y quién en el otro, por algo que nosotros llamamos, ¿cómo se le podría decir? Por algo que nosotros vamos a llamar equilibrio iónico. Y también algo que no les ponen en su teoría, pero yo les quería comentar también, es justamente cuáles van a ser las propiedades que van a tener estos fluidos, ¿no? Estos medios líquidos. Y la primera es que ellas van a ser isoeléctricas. Si ustedes ahorita sacan su calculadora y se ponen a sumar literalmente la concentración de los cationes y de los aniones, al final del día ustedes van a notar que cuando nosotros sumamos cationes y aniones, ambos tienen que sumar exactamente lo mismo en cualquiera de los tres espacios. Y además, estos van a ser isoosmolares, es decir, que van a tener aquí la misma cantidad de solutos entre cada uno de los espacios. Básicamente, la única diferencia que vamos a tener entre unos y otros va a ser pues lo que vaya a ir ingresando, lo que vaya a ir saliendo, ¿no? Porque justamente nosotros estamos buscando que estos tres espacios se encuentren en equilibrio. Y sí, no sé si hay algo que no se me haya entendido, porque a veces como que me medio mareo cuando me emociono, así que si tienen alguna duda, tal, o hay algo que no se les haya quedado muy claro, me pueden ir comentando. Y bueno, ya quedamos que el medio líquido básicamente va a ser el continente de todo lo que vaya a conformar, en este caso, un ser vivo. También quiero que recordemos cuáles van a ser las características que van a tener justamente estos líquidos, los cuales permiten darle el soporte a todas las estructuras que vamos a tener en nuestro cuerpo. Y la primera característica que esta va a presentar, en primer lugar, va a ser que este va a tener un pH equilibrado. Ya, Shirley, mira, ahorita yo la verdad es que estoy, puff, con el cerebro por las nubes, todavía no quiero pensar en muchas cosas de la uni, y la verdad es que no me acuerdo bien qué es el pH. Bueno, para poder decírselos de manera bastante sencilla, aunque la verdad hablar de pH tiene un poquito de ciencia, pues nosotros hablamos acerca del pH como, ya ver, nosotros le decimos pH al nivel o a la concentración de hidrogeniones que nosotros tengamos en un espacio.
¿Yo para qué quiero saber cuánto hidrógeno tengo en, no sé, en la sangre? Bueno, esto va a ser muy importante porque lo que nos permite el pH va a ser poder determinar qué tan alcalino o qué tan ácido es, en este caso, lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? Como la sangre. Y por eso ustedes van a ver que normalmente a la hora de nosotros poder medir el pH, vamos a anotarlo así. Va a ser una escala que va a ir desde el 1 hasta el 14 los números y justamente 7 va a ser el punto medio y por eso siempre se dice, ¿no? De que, sí, nosotros tenemos un pH neutro tirando un poquito para alcalino porque nuestra sangre tiene un pH de 7,4, por ejemplo, ¿no? Siempre se utilizan estos términos porque básicamente nosotros tenemos algo neutro y como pueden notar en este caso, la mitad va a ser el 7. Todo lo inferior al 7, es decir, va a ser más ácido y mientras más ácido nosotros vamos a tener mayor cantidad de hidrogeniones. Y si ya supera el 7, esto significa que nos estamos yendo hacia lo alcalino. Y si tenemos mayor alcalinidad, tenemos menor cantidad de hidrogeniones. Simplemente quiero que recuerden esto. Mientras menos haya, de hidrogeniones, vamos a tener un número de pH más alto, es decir, van a ser inversamente proporcionales. Mientras que a mayor cantidad de hidrogeniones tengamos, menor va a ser el pH. Simplemente recuerden que justamente como les comentaba, van a ser inversos, ¿no? Si pH sube, bajan los hidrogeniones y si suben los hidrogeniones, baja pH. Listo. Sí, ya. El tema ahora es que, y justamente estos son los cuadros que les mencionan en su teoría, y aquí es donde les decía en la clase pasada que empezamos a ver las trampitas de bio. ¿Qué pasa? Biología a mí no me parece un curso complicado, y yo creo que a nadie, la verdad, luego de que ya uno lo lleva y puede entender y procesar un poquito mejor las cosas, no les va a parecer muy complicado. El tema es que este curso es un poquito datero, y por ejemplo, este cuadrito de aquí aparece en una diapositiva así bien pequeñita, en una de las 80 imágenes que tenemos en esta sesión, pero aquí vamos a tener cositas bien importantes. Y por ejemplo, te ponen las siguientes, ¿no? Yo recuerdo muy bien que una vez una pregunta en la cual a nosotros nos dijeron, ya, ¿cuál es el pH que tiene el detergente? Y nos ponían alcalino de 10, ácido de 1. Y yo dije, ya, yo me acuerdo que cuando agarro el detergente, como que siento que mi mano se quema, entonces tiene que ser un poco más ácido, ¿no? Para que me pueda generar esta picazón. Bueno, no. Como pueden notar en esta gráfica, Shirley del pasado no entendía bien o no había checado muy bien esta imagen de en qué parte de pH se ubicaban los compuestos y pues si lo hubiera visto no hubiera fallado esa pregunta y se hubiera dado cuenta que justamente los detergentes se van más hacia la alcalinidad, al igual que en este caso podría ser el bicarbonato, que va a ser uno de los buffers universales, ¿no? Mientras que si hablamos acerca del jugo gástrico o del jugo de limón, pues como ya sabemos, estos sí van a tener un pH un poco más ácido. Listo. La verdad es que esto no es muy importante. Con que ustedes le vayan a dar una vista y digan, ya sabes que si es jugo, como el jugo gástrico o el jugo de limón y tal, pues ya va a ser un poco más ácido y el resto de compuestos como bien, bien importantes, no bien claves, como el bicarbonato y los detergentes que sean más alcalinos, ya van a poder ubicarse y responder bien esa pregunta en el examen. Y de igual manera, otro cuadro que también les ponen que a mí se me hace bastante importante porque lo he visto preguntado varias veces en los exámenes, es el siguiente en el cual pues nosotros vamos a notar cómo dependiendo de qué tipo de líquido nosotros saquemos del cuerpo, vamos a encontrar que va a tener un pH distinto. Y podemos encontrar esta diferencia, por ejemplo, como les comentaba, en el pH que va a tener la sangre, que les decía que tenía un pH neutro, tirando un poquito hacia lo alcalino, donde lo normal va a ser tener un pH de entre 7,35 a 7,45. De igual manera, vamos a notar cómo va a haber una diferencia entre el pH que tenga nuestra sangre, a diferencia del pH que tenga el jugo gástrico, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que este pH ya no va a ser tan neutro, sino que se va a ir a lo ácido. Y por eso tenemos valores mucho más pequeños. En este caso va a ser un pH de 1 a 3, que como sabemos va a ser bastante, pero bastante ácido. Así que yo les recomendaría que puedan echarle un ojito a estas tablas. ¿Por qué? Porque les va a permitir el poder entender mejor
cómo va a ir variando, ¿no? Justamente los líquidos que tenemos dentro de nuestro organismo. Mm, ya, y justamente entender el pH y todo este tema de las variaciones que vamos a tener entre cada uno de los líquidos de nuestro cuerpo es importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener un pH equilibrado para que se pueda mantener el equilibrio osmótico, que era justo lo que les comentaba, que no va a haber gran diferencia entre los líquidos que tengamos en cada uno de los componentes. En el intracelular, en el intersticial o en el plasma, ambos espacios van a ser, o bueno, en este caso los tres espacios van a ser prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es mantener un equilibrio. Y este equilibrio básicamente va a ser tener una concentración similar de solutos a ambos lados de la membrana plasmática. Y justamente que haya un equilibrio entre estos tres espacios, lo que nos va a permitir es que la membrana plasmática pueda cumplir la función que va a tener, que va a ser el transporte de los, en este caso, de los compuestos o de las proteínas, de los nutrientes, de un lugar a otro sin que haya algún tipo de interferencia, por así decirlo. Va a permitir, en este caso, y como nos dice aquí, va a permitir que el agua también se mueva libremente, porque si no tenemos ni cargas ni diferencias entre los, entre los solutos, entre uno y otro espacio, también justamente vamos a poder mover el agua de manera mucho más sencilla. Bueno, creo que me he extendido un poquito, bastantito con esto, así que vamos a la siguiente. Pero la verdad es que no sé si sí me captaron la idea, pero básicamente ustedes tienen que entender el agua, pues como ya lo comentamos, ¿no? Como el continente de todo. Y tienen que recordar siempre, pero siempre los tres espacios que los van a seguir durante al menos todas ciencias básicas. Ahora sí, entendamos el cómo es que se van a componer los organismos vivos. Ya. Al hablar nosotros de los organismos vivos, tenemos que entender muy bien que todos los organismos vivos vamos a presentar un patrón elemental y molecular similar en composición. Es decir, que nosotros vamos a darnos cuenta cómo tenemos elementos los cuales van a ser necesarios para que la vida, para pues que se lleve a cabo la vida, ¿no? Y estos van a estar divididos de la siguiente manera. La mayor cantidad de los elementos y que también representan elementos los cuales son fundamentales para la vida, van a ser los bioelementos. Luego vamos a tener a los microelementos, los cuales van a ser indispensables para la vida, pero a diferencia de los bioelementos no van a encontrarse en gran concentración, sino que las concentraciones van a ser un poco más bajas. Y luego vamos a tener a los elementos trazas, los cuales estos van a tener bajas concentraciones y tampoco van a ser indispensables para la vida. Pero ¿qué va a pasar? Es que nosotros requerimos de estos elementos que aunque no sean indispensables, porque sin ellos no podamos vivir, lo que van a hacer es que van a facilitar muchas de las funciones que va a tener el ser humano. Nada más para poder recordarlo, algo muy importante es que ustedes recuerden siempre, pero siempre sus bioelementos, que van a ser en este caso 4. Y son pues el chon, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y también les traje la siguiente imagen porque es bien importante que ustedes puedan recordar que el hidrógeno justamente va a ser el compuesto, por así decirlo, el cual se encuentre en mayor abundancia dentro del cuerpo humano. Y se va a encontrar con un 73. Listo. Ahora sí, detallemos un poquitito más el tema de los bioelementos, los microelementos y los elementos traza. La verdad es que cuando hablamos de este tema, y justo por esto este tema en específico se hace un poquito más tedioso, y es que hay muchísima información. Pero hay que tratarlo de hacerlo lo más sencillo que podamos, porque ahorita lo que estamos buscando no es entender y memorizar absolutamente todos los detalles a profundidad, sino poder darle una chequeada para que nos quede una base, para que ustedes ya cuando lleguen a su ciclo normal, pues puedan profundizarlo, ya que ahora lo estamos entendiendo. Así que espero que hasta ahora esté todo claro. Si es así, me pueden dar un like o un corazoncito por ti para poder saber que siguen ahí. Y si no, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí. Continuamos hablando de los bioelementos. Ya les había comentado que justamente los bioelementos cumplen con las dos características principales. En primer lugar, ellos van a ser indispensables para la vida, ¿no? Porque sin estos, pues básicamente no podríamos existir.
Y en segundo lugar, estos van a ser muy importantes porque no solamente son indispensables para la vida, sino que van a encontrarse en gran cantidad. ¿Y por qué te preguntarán? Pues básicamente los bioelementos lo que van a hacer es que van a formar todas nuestras estructuras. Y también van a ser fundamentales a la hora de hablar nosotros de el metabolismo. ¿Y cómo lo van a hacer? Los bioelementos no van a trabajar solos, no es que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ellos por su propia cuenta vayan a formar a un ser humano, sino que va a pasar, ellos tienen que agruparse. ¿Para qué? Para poder formar biomoléculas. Y estas justamente uniones entre los compuestos y sí, básicamente entre estos elementos, lo que va a permitir es que se puedan formar pues las estructuras que ya conocemos nosotros, ¿no? Como lo son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, los cuales ya van a ser ellos los que van a ser capaces de poder, ahora sí, poder cumplir las funciones vitales. Y para esto también les traje este cuadro porque es muy importante. Parece un cuadro un poco tranqui, al que uno la verdad es que no le tomaría mucha importancia, pero esta fue pregunta de uno de los exámenes. Y por eso siempre les digo que bio realmente es un poco datero a la hora de hacer los exámenes, porque la pregunta fue, ¿cuáles son los enlaces los cuales se puede formar, los cuales forma el nitrógeno? Y en este caso, pues el nitrógeno lo que va a formar es que forme enlaces simples, dobles o triples, ¿no? Entonces esa era la respuesta del examen, pero por eso les comento que tienen que estar tratando de checar cuáles van a ser estos cuadritos que van a tener dentro de su teoría, porque lo más probable es que le vayan a hacer preguntas al respecto a esto. Así que no se olviden al hablar siempre de sí, de los bioelementos vamos a tener al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno. Y también pues me gustaría bastante que puedan recordar cuáles van a ser los enlaces que se van a ir formando. Por ejemplo, el hidrógeno solamente tiene la capacidad de poder formar un enlace simple, mientras que el carbono puede formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples, al igual que el nitrógeno. Al igual que, sí, que el nitrógeno, mientras que el oxígeno solamente puede formar enlaces simples y enlaces dobles. Y así con los fosfatos y también con los sulfatos, si no me equivoco. Pero bueno, ahora sí, continuamos hablando de los siguientes elementos y en este caso vamos a hablar de los microelementos, que como ya habíamos conversado, estos van a ser elementos indispensables para poder cumplir con ciertas funciones del organismo sin las cuales pues no se podría llevar a cabo la vida, ¿no? No podría ser factible. Y también hay una característica importante es que justamente el término micro es que ellos van a ser bastante importantes, pero van a encontrarse en bajas concentraciones. Y te dice de que una de las características importantes que va a tener ellos es que ellos van a funcionar como cofactores enzimáticos, van a poder permitir la formación del ADN, ellos median también la defensa inmune y el balance hormonal. Y para esto les mencionan a estos elementos. Considero yo que los que les recomiendo bastante el poder checar a la hora de los exámenes o de dar sus prácticas es que puedan tener en cuenta. Ay, me entró un bostezo, perdón. Es que puedan tener en cuenta cuáles van a ser las funciones que van a cumplir tanto el calcio como el magnesio. De igual manera también les mencionan al sodio, al potasio y al cloro, que no sé si ustedes recuerdan bien, pero van a ser justamente estos iones, los cuales se encontraban dentro de las concentraciones entre cada uno de los espacios que íbamos conversando, ¿no? Pero bueno, esto va a ser muy importante porque siempre tienden a preguntar estos cuadritos. En este caso nos dice que el calcio va a ser importante en primer lugar porque este va a ser el principal componente para la formación de los huesos y los dientes, que va a ser importante y esencial para que se pueda dar la contracción muscular de manera normal y lo van a entender esto cuando hablemos acerca de fisiología, por ejemplo. También va a ser importante para que se dé una respuesta normal ante los estímulos, que va a coordinar también a los minerales y también nos va a permitir el poder llevar a cabo la coagulación de la sangre, porque es uno de los elementos los cuales se necesita para que se lleven a cabo toda, pero toda la cascada. Y luego vamos a tener al magnesio, que te dice que básicamente la función principal que va a tener va a ser mediar la función enzimática y también la transmisión nerviosa, que va a ser importante, como ya vemos, para muchas funciones enzimáticas dentro de
nuestro metabolismo y también va a ser muy importante a la hora de la transmisión de las señales nerviosas de las neuronas hacia los músculos. Y también te dice que va a ser parte de lo verde de la clorofila. Y luego ya dentro de los cationes y los aniones que teníamos entre los tres espacios, vamos a darnos cuenta de que básicamente ellos lo que van a permitir va a ser el balance electrolítico. Y era lo que veníamos conversando hace rato, que justamente estos tres espacios tienen que ser isoeléctricos, es decir, que todos tienen que tener la misma carga y también que estos van a tener que tener la misma concentración de los iones para que el agua pueda moverse libremente. De igual manera, también te dice que va a ser esencial para que haya una contracción normal del músculo que va a ser necesario para la producción de las secreciones de gestión. Perdónenme, chicos. Y que también va a ser muy importante para que se pueda dar una respuesta normal de los ojos ante la luz. Y ya casi que para finalizar, tenemos también a los elementos trazas, que ya sabemos que estos no van a ser ni indispensables de la vida, ni van a encontrarse en grandes cantidades, pero que al tenerlos presentes lo que van a hacer es que van a facilitar mucho el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que ellos van a aportar muchísimo a la hora de cumplir muchas funciones, ¿no? Como en este caso van a ser la formación de la hemoglobina, que van a funcionar como cofactores enzimáticos también, y van a permitir de igual manera que se pueda dar de manera correcta la síntesis del ADN. Aquí van a tener un montón de elementos que la verdad es que tienden a preguntar justamente en los cuadros que nosotros vimos a la hora de hablar de los microelementos, como también tienden a preguntar este cuadro. En este caso, yo les resalté dos elementos trazas, los cuales van a ser el hierro, porque no sé si ustedes recuerdan, pero el hierro básicamente eh, va a ser o va a representar a uno de los componentes más clave y más importante a la hora de la formación de la hemoglobina. Y la hemoglobina básicamente es este componente que van a tener los glóbulos rojos, los cuales van a permitir que se capte el oxígeno, ¿no? Y que al final del día, pues la sangre pueda cumplir la función que tiene, que va a ser el poder transportar el oxígeno a lo largo de todos los tejidos del cuerpo. Y de igual manera, también vamos a tener al zinc, el cual va a ser muy importante y bastante clave a la hora de la síntesis del ADN. Continuar. Y ahora sí, bueno, otra vez para poder hacerla un poquito más larga, la verdad, es que al hablar, hace rato estábamos hablando todo acerca del medio interno, de cómo nosotros vamos a tener y vamos a requerir de un componente que en este caso es un medio líquido, el cual se encuentra representado por el agua. Algo muy importante que tiene el agua es que esta va a ser la molécula más abundante en los sistemas vivos. Y también que nosotros vamos a encontrarlo pues en los tres estados de la materia que ya conocemos, ¿no? Que va a ser sólido, líquido y gaseoso. Y la diferencia que vamos a tener entre uno y otro no es que cambie en sí la composición del agua, sino que lo que va a estar variando van a ser las interacciones intermoleculares que van a tener. Algo bastante clave también es poder recordar cuál va a ser la estructura del agua y yo creo que absolutamente ya lo sabemos casi todo. O sea, que yo creo que ya lo sabemos todo, ¿no? Que va a ser H2O. Y pues aparte de esto, es también recordar que el agua va a tener una estructura triangular. En este caso también presenta un ángulo de 104,5, la distancia de 0,9 Armstrong, si no me equivoco, y algo muy importante también es que los enlaces que van a unir en este caso, nuestros bioelementos van a ser de carácter covalente. Y ya, básicamente van a ser de carácter covalente, ¿no? Es decir, que van a ser uniones muy fuertes que la verdad es que van a permitir que estas moléculas no se separen. Bueno, algo también importante y que tenemos que recordar con respecto al agua es que el agua va a presentar propiedades, las cuales van a ser cuatro principalmente. La primera característica que va a tener el agua va a ser su polaridad. ¿A qué te refieres con polaridad, Shirley? Mira, me estás metiendo muchas palabras y ahorita ya estoy mareadísima. Pues básicamente la polaridad va a ser la presencia de la carga dentro de este compuesto. Y como ya sabemos, el agua, gracias a los elementos que contiene, como lo podemos identificar en esta partecita, lo que va a hacer, lo que hace es que este va a presentar carga, tanto positiva como negativa, justamente por la distribución
distribución estructural que esta tiene, que como recordaremos es como un triangulito. De igual manera, el agua también va a tener o va a presentar la propiedad de la cohesión, es decir, va a poder mantener unidas a moléculas de agua, es decir, va a poder formar puentes de hidrógeno para poder unir dos moléculas de agua entre sí. De igual manera, también va a presentar la característica o la propiedad de la adhesión, en la cual nosotros no vamos a no únicamente vamos a unir agua con agua, sino que justamente la propiedad de la adhesión lo que nos dice es que nosotros vamos a poder unir el agua con cualquier otro elemento, ya sea una proteína, un carbohidrato, un lípido y tal. Y por eso nos dice que va a permitir pues la unión del agua con diferentes moléculas. Y también se dice de que una de las propiedades más características del agua va a ser la propiedad que tiene de disolventes, ya que el agua, por medio de la hidrólisis, lo que va a permitir es que se pueda hacer la separación de estas cadenas que se van a ir formando entre las moléculas, ¿no? Entonces, al poder ella, mediante el proceso de la hidrólisis, el dividirla, vamos a conocerla como el disolvente universal. Bueno, ya sabemos que el agua va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque va a representar este medio acuoso en las reacciones celulares. Ella va a ser vital para la termorregulación, va a ser básica para el crecimiento celular. De igual manera, va a brindarnos el soporte estructural, como veníamos conversando, y también va a permitir el transporte celular. Y va a ser necesaria para que los flagelos puedan cumplir su función. Y pues dentro de las características químicas no tenemos nada muy diferente, y es que básicamente gracias a su estructura y la polaridad, lo que van a hacer es que va a poder hidratar a las moléculas y también que vamos a encontrar fenómenos como la cohesión, la adhesión y la tensión superficial. Y al hablar de tensión superficial, básicamente es un concepto que suena raro, pero es muy simple. No sé si ustedes alguna vez han notado que han dejado un vaso con agua, por ejemplo, y han visto cómo viene una mosquita o algún insecto y se topa sobre el agua y queda literalmente suspendido. Es como si tuvieras el agua aquí en el vasito y la mosca está justo encima, ¿no? Que hay veces en las que el insecto hasta puede caminar sobre esa. Bueno, justamente a esto se le dice tensión superficial, que van a ser enlaces los cuales se van a estar ubicando entre las moléculas de agua que hacen que formen como una biopelícula. Es como si formaran una mantita que permite justamente que los insectos caminen sobre ella sin hundirse, ¿no? Y también, pues, la propiedad de la capilaridad. Y justamente la propiedad de la capilaridad lo que nos dice es que permite que el agua, lo que pueda hacer es que pueda subir por tubos los cuales se encuentran empinados, como por ejemplo, un ejemplo muy claro de ello podrían ser tal vez las venas, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero básicamente una vena es aquella la cual va a transportar la sangre desoxigenada y normalmente va a tener que hacer un recorrido de manera ascendente. Entonces, digamos, no vamos a tener venas que vayan desde la planta de nuestro pie, que tienen que llegar al corazón para que éstas puedan volver a profundirse y volver a ser oxigenadas. Entonces, el agua va a tener, o justamente el líquido que encontremos en este caso dentro de la sangre, va a tener la propiedad de la capilaridad. ¿Por qué? Porque va a subir por estos tubitos hacia poder llegar a otro destino. Ahora sí, continuando este tema, pues ya tenemos justamente lo que estábamos conversando, las propiedades y las características del agua, que van a ser la cohesión, la adhesión, la tensión superficial, que es justamente esta fuerza que mantenía unidas a las moléculas de agua, y la capilaridad, que va a ser la capacidad del agua de poder subir por tubos delgados gracias a la cohesión y a la adhesión. De igual manera, ya conversamos que el agua va a ser básicamente nuestro disolvente universal y por eso va a poder disolver gases, iones y solutos y así aportar al transporte celular. Ella puede participar en reacciones metabólicas como la hidrólisis, por ejemplo, y básicamente la hidrólisis, como ya lo veníamos conversando, va a ser el acto de poder cortar un enlace por medio de agua. Es decir, el agua funciona como unas tijeritas que lo que hacen es que rompen un puente. También tenemos a la turgencia celular, y es que el agua lo que va a hacer es que permite darle forma y rigidez a las células y también va a permitir que se lleve a cabo la termorregulación gracias al calor específico y sobre todo a la vaporización. ¿Y a qué te refieres, Shirley, con termorregulación? Pues básicamente, no sé si ustedes alguna vez han estado corriendo, pero corriendo bajo el sol y han notado cómo comienzan a sudar, pero terriblemente. Bueno, justamente la transpiración lo que busca es un mecanismo de nuestro cuerpo para poder liberar todo el calor que tenemos retenido.
De igual manera, también nos hablan un poquito más acerca del ciclo del agua, que pues nosotros ya conocemos, ¿no? Y es que el agua, en primer lugar, fluye de los ríos a los océanos, que posteriormente se evapora hasta que la nube quede bien condensada y comience a llover. Y listo, la verdad es que no hay mucho más que conversar con respecto al agua y luego ya podemos entrar al tema de las biomoléculas. Como habíamos conversado hace un rato, los bioelementos no van a funcionar únicamente ellos solos, ¿no? O sea, no es como que salga un carbono y el carbono vaya a agarrar y vaya a decir, sabes que yo soy God y voy a hacer absolutamente todo. No, sino que estos tienen que agruparse. Y al agruparse, estas van a tomar pues el nombre de biomoléculas. Ellas van a estar formadas principalmente por los carbonos espaciales tetraédricos y aunque el nombre sea un poco raro, básicamente lo que nos dice es que va a ser una formación de un carbono con varios hidrógenos, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Que va a tener hasta una forma de que medio piramidal. Vamos a tener de igual manera a moléculas orgánicas y también a moléculas inorgánicas. Dentro de las biomoléculas orgánicas vamos a tener aquellas como los alcoholes, los fenoles, vamos a tener también a las macromoléculas sencillas como las hormonas y las vitaminas y también vamos a tener a unos muy importantes los cuales van a ser los biopolímeros, que básicamente van a ser estos ya aquellos compuestos los cuales ya se encuentran preparados para poder formar la vida, ya que dentro de los biopolímeros nosotros vamos a encontrar a los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los glúcidos. De igual manera, algo que tenemos que recordar también es que dentro de las biomoléculas inorgánicas, la principal va a ser pues el agua y luego también vamos a tener a los gases, como el oxígeno y el monóxido de carbono en este caso, ¿no? Perdón, y el dióxido de carbono. Vamos a tener aniones como lo es el fosfato y el carbonato y también vamos a tener en este caso cationes. Bueno, hablando un poquito más acerca del carbono, que como ya vimos va a ser básicamente el componente principal para que nosotros podamos formar un bioelemento. Básicamente, como veíamos hace un buen rato, el carbono lo que puede hacer es formar varios enlaces. Él puede formar un enlace simple, un enlace doble, un enlace triple, y lo que va a permitir justamente esta característica de formar varios enlaces va a hacer que el carbono pueda enlazarse, pueda unirse con otros elementos. Y una vez que ya se una a otros elementos, es aquí en donde el carbono va a poder cambiar de nombre y ya no va a ser nada más un carbono, sino que ya se va a estar formando un grupo funcional. Y este grupo funcional va a ser el responsable principal de la reactividad de una molécula. Es decir, básicamente un grupo funcional van a ser grupos de moléculas las cuales ya pueden ejercer en este caso una acción. Es decir, con un grupo funcional nosotros podemos haber estado formando un biopolímero, ¿no? Como en este caso podría ser, no sé, un lípido. Y ya este lípido lo que va a hacer es que una vez que ya tiene su estructura completa, puede permitirnos formar, no sé, tal vez una membrana plasmática. Y ya, básicamente aquí vamos a encontrar varias agrupaciones también de, en este caso, el hidrógeno y el hidrógeno con el oxígeno y así de varios componentes. Hablando un poquito más acerca de las macromoléculas, que como vimos era una de las integrantes que teníamos dentro de las biomoléculas, pues básicamente, biomoléculas, macromoléculas, pero me estoy equivocando un poquito. No, sí está bien. Ya. Al hablar acerca de las macromoléculas, básicamente ellas van a ser moléculas orgánicas, las cuales van a poder fusionarse para poder generar un compuesto mucho más grande. Y vamos a tener macromoléculas de dos tipos. Vamos a tener a las sencillas y vamos a tener a los biopolímeros. Yo quiero que se queden con la idea de una macromolécula que básicamente van a ser como estos bloquecitos de Lego. No sé si alguna vez ustedes han jugado con ellos, y es que para poder formar nosotros ya, digamos, un castillo, no necesitamos de uno, sino que vamos a necesitar de una agrupación de varios, hasta que comiencen a tomar forma y ya formen de una vez, pues, la estructura. En este caso, pues digamos que al hablar de macromoléculas sencillas, nada más estamos uniendo dos bloquecitos de Lego, mientras que al hablar de biopolímeros ya estamos juntando 50, es decir, tenemos estructuras mucho más complejas.
Algo importante en este caso, las macromoléculas sencillas, básicamente es que ellas no van a requerir de la polimerización para poder funcionar, sino que únicamente van a ser aquellas las cuales vayan a estar unidas y ya tal cual puedan ya cumplir la función biológica. Y las principales en este caso podrían ser las hormonas principalmente, y también podemos tener al colesterol y a la progesterona, los cuales, pues tanto las vitaminas como en este caso los esteroides, van a cumplir funciones específicas dentro del funcionamiento del cuerpo. Mientras que los biopolímeros, pues básicamente lo que van a buscar, como comentábamos, ya no van a ser 2 legos, sino 50. ¿Y por qué? Esto va a ser importante porque estos 50 legos van a permitir de mejor manera que lleguemos a poder formar ahora sí el castillo, ¿no? Y estos biopolímeros se van a dividir en carbohidratos, lípidos, proteínas y también los ácidos nucleicos. Ahora sí, continuemos hablando de macromoléculas. La verdad es que esta clase sí es un poquito tediosa, es un poquito muy datera, muy de memoria, así que vayamos poquito a poquito. La verdad es que ya no falta mucho, creo que luego de hablar de macromoléculas hablemos un poquito de qué van a ser las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, y luego ya termina, así que no se preocupen, chicas. Yo sé que ahorita ya es un poquito tarde, así que hay que meterle un poquito de ganas. Si siguen ahí, porfi, denme un like, o si no voy a comenzar a preguntarles a diestra y siniestra de todo lo que hemos ido hablando. Perfecto, muchísimas gracias por el directo. Ya, bueno, ahora sí, continuamos. Al hablar ahora acerca de, bueno, al hablar un poquito más acerca de las macromoléculas, quiero que ustedes las recuerden como estas moléculas las cuales van a presentar anillos cerrados. Es decir, vamos a tener al carbono unido a moléculas distintas. Este tema lo van a profundizar un poquito más cuando lo vean en química, pero simplemente quiero que se queden con esta idea, ¿no? De que van a ser moléculas las cuales van a permitir que podamos formar estructuras mucho más grandes y funcionales. Ya. Y algo también que nos daban como dato al hablar de las macromoléculas es que básicamente cuando nosotros hablamos de un biopolímero, es que normalmente para poder para poder formar un biopolímero, nosotros vamos a necesitar de las piecitas de Lego. Y estas piecitas de Lego, nosotros vamos a decirle monómero. Entonces, vamos a necesitar muchos monómeros para que se forme un biopolímero. Ya. Y si nosotros queremos pasar de un biopolímero hacia un monómero, lo que necesitamos es la acción de la hidrólisis, que como veníamos conversando, básicamente va a ser esta acción que tiene el agua de poder romper enlaces, ¿no? Una vez que rompe enlaces, lo que hace es que hace que las estructuras que se encontraban así grandotas comiencen a perder integrantes, perder integrantes, perder integrantes, hasta que al final pues se disuelven. Y por eso te dice que los biopolímeros tienden a romperse a sus unidades monoamérica, que van a ser la unidad más chiquita que nosotros encontramos. Listo. Ahora sí, hablando nuevamente de los biopolímeros y desglosándolos un poquito más, pues ya comentábamos que básicamente son los cuales ya nosotros conocemos, ¿no? Que van a ser los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En este caso, yo había creado esta diapositiva en específico para que ustedes puedan recordar cuál va a ser el biopolímero y cuáles van a ser las piecitas de Lego que los conformaban, que en este caso van a ser los monómeros de cada uno de estos, ¿no? En este caso, si nosotros queremos hablar acerca de los carbohidratos, el monómero que va a tener van a ser los monosacáridos y van a ser muy importantes porque los carbohidratos lo que van a buscar principalmente va a ser cumplir con dos funciones. La primera función es que dentro de los animales va a poder ayudar mucho en el tema energético y lo vamos a ver bastante en las últimas clases cuando hablemos acerca de el ciclo de Krebs, por ejemplo, o la cadena transportadora de electrones, donde veamos que la glucosa, por ejemplo, va a ser un compuesto de 6 carbonos, por ejemplo, ¿no? La verdad es que es bastante interesante porque esta básicamente lo que va a ayudar es a poder formar esta moneda energética, la cual necesita nuestro cuerpo para poder desempeñar todas las funciones que hace día tras día. Mientras que al hablar de plantas, ya los carbohidratos no necesariamente van a cumplir un rol energético, sino que lo que va a permitir es poder cumplir algo estructural, como en este caso lo va a hacer el poder formar, no sé, digamos, su pared celular y todos estos temas. Ahora, al hablar de los lípidos, pues en este caso los monómeros van a ser dos.
vamos a tener los ácidos grasos y el glicerol. Y la función que va a cumplir un lípido, básicamente, de igual manera va a ser el poder otorgar energía, poder permitir, el poder permitir formar estructuras. Y quiero que siempre tengan esto en mente, que van a ser principalmente, pues, las membranas celulares, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero básicamente una membrana celular va a ser, en este caso, una bicapa lipídica. Es decir, van a ser un montón, pero un montón de lípidos agrupados, los cuales van a permitir que podamos hacer la división entre un espacio y otro. Entre ellos vamos a tener una membrana, la cual, como veamos clases más adelante, va a tener un montón, pero un montón de funciones. Y también algo muy importante es que va a permitir la regulación dentro del cuerpo. Luego vamos a tener a las proteínas, que como monómero vamos a tener a los aminoácidos, y estos van a tener como función estructural principalmente. Y luego vamos a tener a los ácidos nucleicos, que van a tener como monómeros a los nucleótidos, y la función que van a tener los ácidos nucleicos principalmente va a ser el poder almacenar y poder transmitir la información genética que nosotros presentemos. En este caso, un ejemplo de un ácido nucleico, por ejemplo, podría ser aquellos los cuales se encuentran formando el ADN. Y por eso les dicen que básicamente lo que busca él va a ser almacenar todo el material genético. Así que cada que piensen en ácido nucleico, piensen en el ADN, el ARN, estas moléculas las cuales almacenan la información de nuestro cuerpo y así lo van a poder relacionar mejorcito. Ahora sí, empecemos ya con casi que la última parte de esta sesión y es hablando un poquito más acerca de los carbohidratos. Algo importante de los carbohidratos podría ser que no únicamente se le conoce así, sino que también podríamos verlo como azúcar o también se le puede decir sacáridos, ¿no? Luego posee la fórmula general que tienen los carbohidratos, cosa que ahorita no nos importa mucho, y algo importante también es que ellos van a presentar reactividad, es decir, ellos van a poder oxidarse. Ahora vamos a lo más importante que lo he colocado en esta tablita y para cuando están estudiando la verdad es que, que les puede servir bastante. Nosotros al hablar de los carbohidratos nos podemos clasificarlo y lo vamos a clasificar dependiendo de las características que estos presenten. La primera característica que los va a poder distinguir va a ser la complejidad del carbohidrato. En este caso, si va a ser un carbohidrato simple, van a ser monosacáridos, como veíamos que era básicamente su monómero, pues, y mientras que si ya hablamos de carbohidratos mucho más complejos, van a comenzar a cambiar de nombre, como en este caso pueden ser los disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos, que cuando ustedes chequen el tema, lo que van a notar es que normalmente un carbohidrato simple va a estar compuesto de nada más un azúcar, mientras que un disacárido ya van a ser dos azúcares, ¿no? O dos carbohidratos juntos, un oligosacárido o un polisacárido ya no van a ser uno o dos, sino que van a ser una gran cantidad de carbohidratos juntos. Listo. Luego también vamos a poder clasificarlo por el número de carbonos. En este caso, si nosotros presentamos 3 carbonos, podemos tener una triosa. 4 carbonos, una tetrosa, una pentosa, hexosa y una heptosa. Pero como les comentaba, la más importante, la verdad, es que van a ser justamente las hexosas, porque como les decía, vamos a tener aquí a una de los representantes más importantes de los carbohidratos, que van a ser la glucosa, la cual nos va a permitir trabajar como la futura moneda energética para que nuestro cuerpo pueda tener toda, pero toda la energía que requiera para poder ir cumpliendo con las funciones vitales que debe de tener, pues. De igual manera, otra manera de poder clasificar a los carbohidratos puede ser también por la función que vaya a tener, ¿no? Que en este caso pueden ser por las aldosas y van a formar aquí el grupo aldehído o sino también por las cetosas, formando nuestro grupo cetona. Continuemos y hablemos un poquito más acerca de las proteínas. Ya recordemos un poquito cuál va a ser la estructura de una proteína y básicamente las proteínas van a estar compuestas por un átomo de carbono. Y luego vamos a presentar también varios enlaces, los cuales van a presentar, en este caso, si no me equivoco, van a estar unidos por enlaces peptídicos, tal, y van a presentar una unión entre el carboxilo y también el grupo aminoácido. Ellos van a presentar una direccionalidad
y nos dice Ay, un segundito. Ay, chicos, perdón. Ya, ahora sí. Ya, y básicamente es muy importante también que recordemos cuál va a ser la dirección de una proteína, porque cuando nosotras hablemos de las proteínas, y vamos a notar que estos van a ser básicamente como cadenas en las cuales nosotros vamos a unir un montón, pero un montón de aminoácidos. Lo vamos a ver a mayor detalle en las clases finales cuando hablemos acerca de la traducción, pero por eso va a ser importante la dirección que va a tener, porque dependiendo de en qué posición estamos ubicando, en este caso nuestro grupo amino, el grupo carboxilo o la cadena lateral, va a ser justamente el espacio en el cual va a poder ensamblarse con otras estructuras. De igual manera, también podemos clasificarlos. Y en este caso, vamos a clasificarlos según los tipos de aminoácidos que estos presenten. Eh, bueno, en este caso vamos a tener aminoácidos no polares, como lo van a ser la alanina, la valina, la leucina. Vamos a tener aminoácidos polares, como la serina, la cisteína, la tirosina. Vamos a tener aminoácidos con carga ácida, como el aspartico y el glutámico, y también con carga básica como la lisina, la arginina y la histidina. Yo la verdad es que esta parte sí no se las recomendaría estudiar. Yo considero que con que ustedes tengan la idea de qué es una proteína y que en este caso cuál va a ser la función que va a tener y es que va a encargarse principalmente de todo lo que son estructuras. Como en este caso podemos notar que ella lo que va a hacer es que va a estructurar el pelo, las uñas, los músculos y que van a mediar el transporte celular, que van a ser catalizadoras y básicamente reguladoras de un montón de funciones. Con eso es suficiente porque al final del día, pues ustedes pueden recordar todos los aminoácidos, pero pues eso más que para biología les va a ayudar mucho para el curso que va a ser bioquímica, que es un curso más adelante, y pues ya hay tantos detalles que la verdad es que uno a veces tiene que aprender a priorizar, ¿no? De, ah, ya mira, estos datos me van a servir un poquito más, estos datos un poquito menos y todo esto. De igual manera, con lo que yo quiero que se queden ahorita con respecto a las proteínas es cuál va a ser la estructura que esta va a presentar. Como les comentaba, lo más interesante que van a tener las proteínas es que ellas básicamente van a ser cadenas enormes, pero enormes, las cuales se van a estar formando por las uniones de aminoácidos que vayamos a encontrar dentro de esta cadena. Y esto no va a quedar así. Y digamos, no, esto justamente es lo que les comentaba. Vamos a tener una cadena con un montón, pero un montón de aminoácidos uniéndose. ¿Y qué va a pasar? Para que se pueda ya estructurar la proteína, esta cadena lo que va a tener que hacer es que va a tener que empezar a presentar dobleces. Vamos a tener al primer doblez, la cual ya va a formar la estructura secundaria de las proteínas y vamos a notar cómo se va a formar como un zigzagueo entre esta cadena. Y luego esto no se va a quedar así, sino que vamos a entrar a la estructura terciaria, donde nuevamente van a haber más dobleces o también se le dice donde va a haber otro plegamiento sobre su estructura que va a permitir que la proteína vaya tomando la forma para que ya pueda cumplir con su función, hasta que se llegue a la estructura cuaternaria de las proteínas, donde ahora sí va a poder cumplir con su función biológica. Y para esto quiero que recuerden que las proteínas van a tener cuatro estructuras, es decir, que va a tener que llegar a su estructura cuaternaria y va a tener que pasar por uno y dos, a ver, por un doblez, dos y tres dobleces para que puedan llegar a justamente ya poder cumplir con su función. Y todo el tema del plegamiento de las proteínas va a ser muy importante porque no sé si ustedes han escuchado sobre los priones, pero básicamente esta es una alteración la cual existe o la cual se crea. ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema en el plegamiento de las proteínas. Entonces, estas ya no pueden cumplir con la función biológica que deberían de estar ejerciendo y lo que hacen en el caso de pues, los priones es que comienzan a contagiar a las otras proteínas y se van desensamblando o doblándose mal y pues la verdad es que se crea una enfermedad que es muy interesante de estudiar. No es muy común, pero si en algún momento quieren leer acerca de algo interesante, yo les recomendaría mucho investigar sobre el tema.
Y luego vamos a tener a los lípidos. Ya habíamos conversado sobre los lípidos y básicamente pues estos tenían dos monómeros, ¿no? Que en este caso podrían ser o bien un ácido graso o si no un glicerol. Estas van a ser moléculas bastante grandes. En este caso van a ser no polares, es decir, ellas no presentan carga y también van a ser hidrófobas, es decir, estas moléculas van a repelerle al agua. Van a estar formadas por carbono, por hidrógeno y también por oxígeno. Y como les comentaba, una característica bien importante de los lípidos es que ellos van a ser los que van a encargarse de poder formar las bicapas lipídicas dentro de las membranas celulares. Como podemos notar aquí, pues una membrana celular básicamente va a ser una doble capa de fosfolípidos que van a tener una cabeza hidrófila y dos colas hidrófilas. Y hay dos colas hidrófobas. Algo importante también va a ser la función que va a tener que, aparte de la formación de las membranas biológicas, van a funcionar como reserva de energía y también van a mediar la regulación térmica y hormonal. Ya habíamos hablado de cuáles eran sus monómeros, que son los ácidos grasos y el glicerol, y algo bastante importante también es que ustedes tienen que recordar siempre cómo es que nosotros vamos a formar, en este caso, un fosfolípido que va a ser básicamente la cabecita de un grupo fosfato con glicerol y luego va a tener dos colitas de ácidos grasos. Y de igual manera en la PPT también les ponían pues cuál era la estructura de un glicerol, de un ácido graso libre y cómo para poder formar un triglicérido juntábamos al glicerol con tres colitas de ácido graso. Y, sí, y casi que ya para finalizar, porque yo creo que ya no queda mucho, hablemos un poquito más acerca de los ácidos nucleicos. Esto sí súper por encima, porque como les comento, esta clase lo que busca básicamente es poder ser una introducción de todo lo que vamos a ir conversando ya semana tras semana. Como ya habíamos visto, lo que buscan los ácidos nucleicos es el poder cumplir con el almacenamiento del material genético de nuestro organismo. Básicamente, este va a ser un polímero de muchos, pero que muchos nucleótidos. Y en este caso, un nucleótido va a estar formado por tres compuestos, que en este caso van a ser un grupo fosfato con un azúcar, si en este caso va a ser una ARN, por ejemplo, va a ser una ribosa, o si es ADN, va a ser una desoxirribosa, y a esta se le va a unir una base nitrogenada. Vamos a tener dos tipos de nucleótidos que van a ser el ADN y el ARN, y pues y va a depender de qué tipo de nucleótido sea para que tengamos aquí distintas bases nitrogenadas. Esto es algo que ya ustedes van a checar mucho más adelante también, pero bueno, básicamente el ADN va a tener dentro de sus bases nitrogenadas a la adenina, a la timina, a la guanina y a la citosina, a diferencia del ARN, donde vamos a mantener a la adenina, a la guanina y a la citosina, pero vamos a tener un cambio, ¿no? Entre la timina por el uracilo. Y por eso siempre se dice que cuando nosotros hablamos de uracilo, pues siempre nos estamos refiriendo a ARN, mientras que si hablamos de la presencia de la base nitrogenada de timina, estamos haciéndole referencia al ADN. Algo importante también es que para que ya se forme, en este caso, nuestras moléculas, las cuales almacenan la información genética, las cuales van a ser un ADN o un ARN, nosotros vamos a tener la presencia de enlaces. En este caso, vamos a tener los enlaces del fosfodiéster que se van a dar entre el carbono 3 con el OH y el carbono 5 con el fosfato. También nos dice que el ADN va a ser una doble hebra de estas cadenas de nucleótidos, las cuales se va a unir por puentes de hidrógenos, y también nos dice que el ARN va a presentar básicamente una hebra simple. Acá tenemos básicamente la misma info sobre los ácidos nucleicos, en la que nos querían hablar un poquito más acerca de cómo es que se va a estructurar el ADN, cuál va a ser la direccionalidad de los enlaces, y básicamente esto de aquí yo sí quiero que lo dejemos un poquito para más adelante, y simplemente quedarnos con eso, ¿no? Que con que el ADN básicamente va a ser la unión de muchos nucleótidos.
Estos nucleótidos al unirse lo que va a permitir es que formemos una cadena. Cuando unimos dos cadenas es ahora en donde tenemos una doble hebra y pues esta doble hebra va a ser la que estructure ahora sí al ADN. Y pues bueno, luego se van a cumplir varios niveles estructurales en los que vamos a empezar con el superenrollamiento y todo este tema, pero la verdad es que ya lo vamos a desensamblar y vamos a verlo pasito a pasito y no quiero hacer muy abundante esta clase porque ahorita todavía no va a entender todo este tema así bien a detalle. Simplemente quiero recordarles que pues los ácidos nucleicos lo que buscan es el poder formar pues estas moléculas, ¿no? Que serían tanto la de ADN como la de ARN. Y pues de igual manera, acá vamos a tener al ARN, que a diferencia del ADN, como veníamos conversando, el ARN va a ser nada más una molécula de una sola hebra, va a ser una molécula más pequeña y dentro de las bases vamos a tener a la adenina, al uracilo, a la citosina y a la guanina. Y algo importante también que va a tener el ARN es que vamos a tener varios tipos. Dentro de ellos vamos a tener al ARN mensajero, al ARN ribosomal y también al ARN de transferencia, donde dependiendo de qué tipo de ARN sea, pues vamos a tener que ellos van a cumplir con distintas características. Ah, ya. Y ahora sí, para finalizar, quiero que se queden ustedes con esta idea, y es que al hablar nosotros de las macromoléculas, como veníamos conversando, pues al igual que las biomoléculas, que los biopolímeros y que absolutamente todos los compuestos que hemos estado viendo, pues ellos no van a funcionar solos, ¿no? Nosotros no escuchamos o no decimos de que, ay, ¿sabes qué? Yo estoy compuesta de carbohidratos y que absolutamente todo nuestro cuerpo sean carbohidratos o que nada más sean proteínas, no, sino que ellos lo que buscan es poder formar complejos mucho, pero mucho más grandes. Y es aquí en donde se forman los denominados complejos macromoleculares, ya que justamente los biopolímeros van a tener que trabajar en conjunto. Vamos a requerir de una unión de varios biopolímeros, en este caso, para poder formar estructuras celulares más complejas, como lo van a hacer los órganos, las membranas, como veníamos checando al unir, en este caso, lípidos, por ejemplo, y todo esto va a ser muy importante para que ya se pueda entender cómo es que se pueden formar, en este caso, las células, ¿no? Y pues sí, chicos, si no mal recuerdo, pues esta es casi que lo último ya. Había preparado un Kahoot para esta clase, pero creo que la verdad es que ya es un poquito tardecito. Así que ahorita coordinemos, o si no coordinemos por el grupo, si el Kahoot lo hacemos ya antes de la siguiente clase, o si se los dejo de tareita para que puedan checarlo, porque para el Kahoot encontré un montón de preguntas de bancos de exámenes que se hacían con respecto a este tema. Y pues para esto también quería poder responder a ver si habían entendido el tema que habíamos estado conversando. Así que, hola Fátima, ¿crees que me puedas decir cómo es el pH normal del jugo gástrico? No sé si recuerdas que hace un buen rato estábamos hablando acerca del pH, cuáles eran más ácidos, más básicos. ¿Cuál crees para ti que sería la respuesta? El de 1 y 3. Exactamente. Otro ejemplo que me puedas dar de el pH ácido, por ejemplo. Mm, Por ejemplo, no sé si está o sea, yo creo que está un poco relacionado, pero por ejemplo, cuando una persona consume mucha cantidad de cítricos, el pH se eleva y pasa a ser más básico o ácido. Es, es algo sí cierto, porque uno sube y otro baja, o es depende también de la cantidad de iones hidronio, creo que era. Ajá, exacto. Lo que pasa es que el pH básicamente lo que mide va a ser la concentración de los hidrógenos que nosotros tengamos Ujú. libres en nuestro cuerpo. Y yo creo que entiendo bien a dónde va el ejemplo, pero sería mucho más apropiado poder decir que tal vez el jugo de limón o el jugo de las naranjas y tal son de pH ácido. Porque, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo tiene un sistema que van a aprender un poco más adelante, la verdad, que se le dice el sistema de compensación. Si tú ahorita agarras y decides y dices, ¿sabes qué? Quiero bajar el pH de mi sangre. Ya no quiero tener un pH de 7,45, sino quiero tener un pH de 7,25. Y agarras y te tomas una jarra de este tamaño de puro limón. ¿Qué va a pasar? Vas a tener más hidrogeniones, ¿no? Porque como llegábamos, pues el jugo de limón tiene un pH bajito. Esto significa que tiene muchos hidrogeniones. Pues lo que haría nuestro cuerpo
para compensar esta gran cantidad de hidrogeniones, lo que comenzaría a hacer es que empezaría a liberar un montón de bicarbonato. Liberaría bicarbonato, 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 bicarbonato. ¿Para qué? Para que se pueda compensar la cantidad de hidrogeniones que está entrando con la cantidad de hidrogeniones que se va a tener gracias a la compensación del bicarbonato, y entonces lo que va a hacer es que nuestro pH no varíe tanto, ¿sabes? Entonces yo entiendo bien el ejemplo, pero ahí sí sería un poquito más complejo porque el cuerpo tiene muchas maneras de regular todos estos temas y tal, pero sí, la verdad es que me gustó bastante. Y sí, la respuesta correcta ha sido 1 a 3. Y justo, ¿no? Esto es una de las cositas que nosotros checamos cuando vemos renal. De hecho, hay algo muy bacán, y es que al hablar nosotros de fisiología renal y de todo este tema, nosotros hablamos de la compensación que va a tener nuestro cuerpo ante algún problema. Por ejemplo, digamos, no sé si ustedes han escuchado acerca de una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, mejor dicho, y es que, y perdóneme que me esté yendo un poquito del tema, pero me gusta mucho porque se relaciona mucho con el pH que va a tener el cuerpo. ¿A qué voy? No sé si alguna vez ustedes han visto a alguien que tenga un ataque de ansiedad, o lo han visto tal vez en los dibujitos donde hay una persona que se pone muy nerviosa y comienza a transpirar mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que agarran una bolsa de papel, se lo ponen en la cara y comienza a respirar en la bolsita de la cara. No sé si ustedes lo han visto, se ve bastante en las caricaturas sobre todo, y es que yo antes pensaba que era por puro vicio, ¿no? De que era algo, que se hacía nada más de por sí, pero no, la verdad es que el ponerle una bolsa en la cara a las personas cuando se encuentran o bien en un episodio ansioso, o cuando están transpirando, respirando demasiado fuerte, demasiado brusco, es justamente para que no haya una caída o una alteración del pH muy grande. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos transpirando tan rápido, comenzamos a botar CO2. Botamos y botamos y botamos CO2, entonces estamos botando todo el CO2 que tenemos, y lo que podemos llegar es que nos quedemos con, que básicamente es todo un proceso muy raro, pero lo que puede generar es que se desequilibre todo nuestro pH, y por eso, bueno, ya, mira, ya hasta perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero el tema es que todo esto tiene una explicación y una compensación también. Pero bueno, luego les mando ese ejemplo porque me estaba yendo por las ramas. En fin, bueno. Ahora sí, hablemos, nuevamente respondamos una pregunta. Miren, por estarme pasando de los temas, ya me estaba yendo por otro lado. Y es que ahora sí respondemos la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el cation más abundante en el plasma sanguíneo? No sé si Camila sigue aquí. Buenas noches. Sí, Oli, ¿te acuerdas cuál es el cation más abundante que podemos encontrar en el plasma sanguíneo? si no mal me acuerdo, el sodio, Sí, exacto, el sodio. ¿Y te acuerdas cuál es el que encontrábamos en el líquido intracelular? el potasio. Exactamente, justo va a ser el potasio. A ver, ahora tú, Fátima, ¿cuál va a ser la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua entre ellas? Oli, Fátima. Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. La cohesión, Exactamente. ¿Y qué es la adhesión entonces? que es como que o sea, se adhiere, o sea, claro, como su mismo nombre lo dice, se adhieren entre ellas. Ya, o sea, la diferencia que nosotros tenemos entre cohesión y adhesión básicamente es que la cohesión lo que hace es que nosotros podamos unir dos moléculas de agua, mientras que la adhesión lo que permite es que nosotros unamos moléculas de agua con moléculas diferentes. Es decir, juntemos agua con, no sé, un carbohidrato, juntemos agua con una proteína. A eso va. Y por eso justo te preguntaba, porque ahí está la diferencia entre una o la otra. Pero sí, tu respuesta estaba correcta. La fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua entre ellas va a ser la cohesión. Y listo. A ver, ahora Cami, ¿cuál nos dice, no? La pregunta. El agua va a ser la molécula más abundante en los seres vivos. El estado de la materia en que se encuentre va a depender de, y tenemos varias opciones. Dentro de ellas, el punto de fusión, sus interacciones, la solubilidad. ¿Cuál crees que sea? Sus interacciones intramoleculares.
Exactamente, van a ser sus interacciones intermoleculares. No sé si hice más preguntas, creo que estas eran todas porque luego se iban para el Kahoot. Así que nada, chicas, creo que ya nos hemos pasado un poquito más de la hora y todo. La verdad es que muchas gracias por el poder acompañarme. Y nada, ¿no? Espero que les haya gustado la clase. En unos 2 minutitos les estoy pasando el post-test. Así que bueno, ya nos vemos el día martes y descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.